Pues damos gracias, amados, al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar aquí en esta mesa que Él ha preparado en el día de hoy. De verdad que para mí es un gozo, como lo dije anteriormente, el estar aquí con ustedes. Y mientras estaba orándole al Señor, le decía, Señor, yo quisiera que me des algo fresco, algo nuevo para Águilas. Yo sé que Dios está haciendo muchas cosas aquí. Y precisamente eso fue lo que me habló el Señor. Me dijo, estoy haciendo cosas nuevas. Y el título de este mensaje es Lo nuevo de Dios es ahora. ¿Lo puedes percibir? ¿Cuántos perciben lo bueno de Dios? Lo nuevo de Dios. Dios está haciendo cosas nuevas y seguirá haciendo cosas nuevas en tu vida. Yo sé que muchos de nosotros, cuando nos hablan de algo nuevo, nos gusta que no hablen de lo nuevo, ¿no? Deseamos cosas nuevas. De hecho, pensamos siempre en cosas materiales, como una casa, pensamos en atuendos. No sé ustedes, pero a nosotros siempre nos gusta lo nuevo. A mí me gusta lo nuevo. Y fíjense que en el Señor hay un interés que va mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir en cuanto a lo nuevo. Muchos de nosotros buscamos lo nuevo de una manera natural. Pero a Dios le interesa más darte algo nuevo en lo espiritual que en lo natural. Porque lo natural es algo que perece, pero lo espiritual es algo que permanece para siempre. Y yo sé que este año, como lo vimos en la palabra de Dios a través de nuestro pastor Radamés Fernández, no sé cuántos leyeron el resumen que se envió o escucharon la palabra de final de año acerca de lo que Dios traerá para este nuevo año proféticamente. Si no lo ha hecho, está ahí en el YouTube de la iglesia El Amanecer de la Esperanza. Hay una impartición poderosa que el pastor Radamés dio a través del Espíritu de Dios para este tiempo. Y mucho tiene que ver con eso, con lo nuevo, con lo que Dios está impartiendo dentro de nosotros para que pueda ser concebido. Y yo lo creo firmemente así. Yo creo que Dios está haciendo cosas grandes. Y con tremendas cosas nos ha de sorprender el Señor en este nuevo año. Dios promete traer a la luz incluso todo lo que está dentro de Él, que ha sido sembrado dentro de nosotros, como aquella mujer que está embarazada y está esperando 9 meses que ese niño pueda salir, pueda producirlo, pueda darlo a luz. De la misma manera, Dios está buscando que lo nuevo de Él pueda salir a la luz en medio nuestro. Ahora la pregunta es, ¿estamos percibiendo nosotros lo nuevo de Dios? Cuando nosotros miramos las Escrituras, desde el Antiguo Pacto, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, nos daremos cuenta de que Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Y hay un interés en Dios de hacer cosas nuevas en tu vida. Y vamos a verlo en la palabra de Dios. Isaías 43. Del capítulo 14 al 21. Lo voy a leer completo para que podamos contextualizar un poco. Dice la palabra de Dios: así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel vuestro Rey, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Y ese es el versículo clave. No os acordéis de las cosas pasadas. Diga conmigo, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas
publicarán. Y el verso 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Si nosotros leemos la palabra de Dios, verso antes, nos vamos a dar cuenta del contexto en el que Dios está hablando a través del profeta Isaías. Isaías escribe esta profecía aproximadamente en el 712 antes de Cristo, en una época agitada, una época en la que el pueblo de Dios se había corrompido, se había desviado, se había alejado de los estatutos de Dios. Y si leemos los últimos versículos del capítulo 42, vamos a notar que hay un rechazo por parte del pueblo de Israel al arrepentimiento. Recordemos que ese pueblo estaba exiliado, estaba en Babilonia. Estaban sometidos bajo un yugo opresor. Un pueblo que estaba bajo un sistema que les corrompía, que atentaba contra su identidad, que atentaba contra su santidad, que atentaba contra su devoción ante Dios. Y estaban atravesando por una degeneración no tanto física, sino también moral, incurriendo en la idolatría. Pero este pueblo, fuera de ser un pueblo que quizás estaba caminando de una manera desobediente, era el pueblo de Dios, como lo somos tú y yo. Este pueblo era el pueblo escogido por Dios, era su nación santa, la cual Dios celaba como aquel león que cela a su cachorro. De hecho, Zacarías, en el capítulo 8, el verso 2, dice, así dice el Señor de los ejércitos, refiriéndose al celo que Dios sentía por su pueblo. He celado a Sión con gran celo. Sí, con gran furor lo he celado. Dios había formado esa nación para sí misma. Era de su propiedad, como lo somos tú y yo. Era un pueblo que le pertenecía a Dios y su deber era amarle por completo. Amarle con todo su entendimiento, amarle con toda su voluntad, amarle con todas sus fuerzas. De hecho, Deuteronomios capítulo 6, 4, 6 lo dice. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjense, esa era la responsabilidad que tenía el pueblo de Israel ante Dios. Simplemente amarle con todo su corazón, amarle con todo su intelecto, amarle con toda su voluntad. No obstante a esto, la nación que había sido escogida por Dios constantemente desobedecía a Dios. Y eso no es algo tan alejado, porque yo sé que de una manera u otra nosotros, estando en esta carne, lastimosamente le faltamos a Dios en muchas áreas de nuestra vida. Hay momentos en que, así como este pueblo, hemos tenido una ceguera espiritual que nos imposibilita a nosotros poder tener esa relación con Dios de la forma en la que Dios quiere relacionarse con nosotros. Y este pueblo tenía una ceguera espiritual. Sus pecados, su camino egoísta los llevaba a ello hasta la obstinación. Los llevaba a la terquedad. Era un pueblo terco, de dura cerviz. Un pueblo que presentaba falta de honra hacia Dios y al cumplimiento de sus palabras, de sus leyes, de sus preceptos, de sus estatutos. Y esto producía un fuerte dolor en el corazón de Dios. Sin embargo, era la nación de Dios, a pesar de sus imperfecciones. Era una nación a la que Dios amaba y celaba, y pese a su desobediencia, el amor y el celo de Dios estaba con este pueblo. Ese mismo celo y ese mismo amor está
sobre ti. A pesar de tus imperfecciones. A pesar de la forma en la que quizás vives el diario vivir, valga la redundancia. Él está ahí presto para celarte, para amarte, a pesar de tus pecados. Y si leemos todo el capítulo 43, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo, a través del profeta Isaías, nos muestra, nos revela varias cosas. Lo primero es que nos revela el propósito de Dios para con su pueblo. El cuidado de Dios para con Israel. La grandeza, el amor de Dios, el poder de Dios, la libertad que vendría sobre su pueblo desviado. Y aunque estuvieran en su situación pecaminosa, habría una libertad que iba a venir. El Señor les invitaba, de hecho, a olvidarse de su pasada manera de vivir, a olvidarse de sus pecados, y les ofrece un nuevo renacer, un nuevo espíritu. Les promete la restauración y les promete la liberación que iba a venir a través del Mesías, a través de ese reinado mesiánico. Pero sobre todo, les promete que Él va a actuar en su auxilio para demostrarle a ese yugo opresor que Él era Dios y que Él estaba por encima de todos ellos. Nuestro versículo clave dice: no os acordáis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. En otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice: voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo camino en el desierto y ríos en los lugares desolados. El texto original de esta palabra dice: he aquí, hago cosa nueva. Ahora surge. ¿Acaso no lo percibís? Cuando miramos esta palabra en el contexto original en el que fue escrita, en el contexto original hebreo, nos daremos cuenta de lo siguiente. Cuando el Señor dice he aquí, dice: miren bien, yo construyo, yo formo, yo tejo, yo fabrico, yo edifico cosas que van a rejuvenecerles. Yo, el Dios Todopoderoso, en este mismo instante estoy haciendo cosas nuevas. ¿Acaso no puedes discernirlo? Dios está haciendo cosas nuevas en tu vida, aunque tú no lo puedas ver. Se está renovando constantemente. El Señor está haciendo cosas nuevas y está en nosotros realmente, si queremos discernirlo, si queremos entenderlo, si queremos visualizarlo. Dios está haciendo cosas nuevas en tu casa, aunque no lo veas, en tu familia, en tus finanzas, con tus hijos. Todo lo que Dios hace, lo hace nuevo. Y lo nuevo es diferente a algo de la misma clase que existió anteriormente, pero que ahora es renovado. Y fíjense, las Escrituras nos demuestran a nosotros cómo Dios categoriza lo nuevo de Él a través de sus actos, pero también a través de sus relaciones, a través de esa relación que Él quiere tener con nosotros. En cuanto a lo acto, al acto de Dios, a las cosas que Dios hace, la Biblia, cuando leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que ella misma trae a memoria los acontecimientos del pasado, las hazañas, el poder creativo de Dios, así como también su cuidado para con el mundo y las personas. Y Dios siempre ha revelado lo que hay en su corazón. Y lo que hay en su corazón es un celo por ti. Es un amor por ti que no tiene límites, que no tiene anchura, que no tiene profundidad. Lo que Dios revela a través de su corazón es ese cuidado y esa protección que tiene contigo y tu casa. Y esa intervención de Él la vemos todos los días, desde que nos levantamos. El Señor está haciendo cosas nuevas. De hecho, su misericordia se renueva cada mañana. Lo que usted hizo ayer cuando se levantó,
créame que usted se puede levantar hoy mismo y no lo va a hacer de la misma manera. Lo va a hacer de una forma diferente, de una forma renovada. Y en ese versículo, del 18 al 19, el Señor trata de evidenciarle algo al pueblo, trata de mostrarle ese trato y ese deseo que tiene Él de cuidar de su pueblo, pero también de liberarlo del yugo opresor en el que ellos pudieron encontrarse, de producir algo nuevo. Dios prometía a su pueblo exiliado en Babilonia que Él mismo estaba haciendo algo nuevo, algo distinto, comparable con lo que ya había hecho en un momento determinado, pero que esta vez lo iba a renovar. Ahora bien, la esclavitud por la que estaba atravesando su pueblo, o el yugo por el que ellos estaban siendo sometidos, no fue el mismo por el que estuvieron sometidos en un momento determinado cuando estaban en Egipto. En Egipto ellos eran esclavos, pero en Babilonia eran cautivos. En Egipto ellos estaban sometidos a un trabajo, a una servidumbre que traía desasosiego, que era duro. Estaban trabajando día y noche a sol y sereno. Estaban bajo un gobierno, bajo un dominio que los suprimía, que traía desasosiego a sus casas, a su familia. De hecho, muchos morían en las construcciones de ese gran imperio. Y este pueblo estaba siendo esclavo de este gobierno de Egipto. Aproximadamente 430 años viviendo una vida de desasosiego. Pero en Babilonia la diferencia era notable, porque en Babilonia a ellos, como exiliados, fuera de perder su independencia, y esto había sido un trauma enorme para ellos, en Babilonia la situación era totalmente distinta. La clase más desfavorecida fue la clase alta. Todos los herreros, de hecho, Segunda de Reyes 24, del 10 al 17, nos describe cómo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, envió servidores para que sitiaran la ciudad de Jerusalén y tomaran a aquellas personas como herreros, como guerreros valientes, como magistrados, para llevarlos exiliados hacia Babilonia. ¿Y por qué? ¿Por qué la clase alta? Porque el temor que tenía Nabucodonosor era que entre esa clase alta se pudiera levantar un grupo de personas que decidieran tomar por la fuerza su gobierno, su imperio, que se creara un poder político a través de esas clases sociales. Y la única manera que él entendía que él podía desarraigar eso era sacando a esas personas de donde estaban y trayéndolos exiliados hacia su imperio. Había una pérdida enorme en el pueblo de Dios. Habían perdido su independencia. Sin embargo, en medio de todo esto, la diferencia entre Egipto y Babilonia es que cuando ellos llegan a Babilonia, se le da a ellos muchas bendiciones, y lo digo entre comillas. Su estilo de vida cambia y es un estilo de vida un poquito más apetecible, aparentemente, pero lo que se ocultaba realmente detrás de este imperio era algo macabro. Era la intención de absorberles, diga conmigo, absorberles, de consumirles su identidad. De hecho, ellos habían perdido el idioma, habían perdido su lengua, habían perdido muchas cosas, su santidad a Dios, su devoción a Dios. Aún así, hasta los nombres que ellos tenían a muchos se los cambiaron, como por ejemplo en el caso de Daniel, que le cambiaron el nombre. Querían tratar de consumir su identidad, y de ser llamado Daniel, que significa justicia de Dios o Dios es el juez, le cambian el nombre a Belsasar, que significa Bel proteja al rey. Y Bel era uno de los nombres que se le daba a Marduk, el ídolo más grande que ellos tenían. En otras palabras, le cambian el nombre a Daniel de ser el Dios de justicia a Marduk, el que protege al rey.
¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué hago toda esta comparación? Porque cuando nosotros miramos la condición en la que nosotros estamos viviendo hoy en día, bajo el sistema que nosotros estamos viviendo hoy en día, nos daremos cuenta de que el mundo, el sistema de este mundo, la cultura de este mundo busca a toda costa capturar al pueblo de Dios, pero sobre todo borrar nuestra identidad en Él, absorber nuestra identidad. Pero Dios amado es un Dios tan maravilloso, es un Dios tan misericordioso, que aún estando nosotros como este pueblo, quizás en nuestros delitos, en nuestros pecados, cautivos, quizás bajo un yugo opresor, Él actúa constantemente a favor de nosotros de una manera renovada a través de su Hijo Jesucristo, quien nos ofrece una nueva identidad. Y va mucho más allá, nos hace ser hijos de un nuevo pacto, guiados por su Santo Espíritu. Y en Él, ese espíritu de esclavitud que nos atemorizaba o que nos llevaba al pecado, en Él, ese espíritu que quizás nos traía angustia, desolación, es anulado a través del sacrificio que recibimos por parte de Él. Y Él nos adopta a través de su Santo Espíritu. Y podemos tener esa libertad de poder clamar: Abba, Padre, papito lindo, delante de su presencia, porque lo tenemos a Él como Padre. Y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Él. Y si hijos, también somos coherederos y herederos en Cristo Jesús. En Él somos aceptos. En Él tenemos identidad. Y Dios, a través de sus actos, quiere traer a nosotros memoria para que nosotros nos demos cuenta de que lo que ya Él hizo en un momento determinado lo puede seguir haciendo y lo puede seguir renovando, porque esa es su naturaleza. Si te miras tú mismo y miras tu pasado, te vas a dar cuenta de cómo estabas tú, en pos de qué tú andabas. Y cuando te miras hoy en Cristo, vas a ver un cambio totalmente distinto, porque lo que Dios hizo, lo hizo nuevo. Te sacó del muladar, te sacó del lodo cenagoso, te sacó de esa vida pecaminosa y te trajo a su luz admirable para que te puedas sentar a su mesa y puedas tener heredad conjuntamente con Cristo. Dios categoriza lo nuevo también en cuanto a las relaciones. De hecho, cuando nosotros miramos el pasado, nos vamos a dar cuenta de que Dios actuó en el pasado a fin de establecer relaciones con su pueblo, especialmente con la descendencia, cuando lo vemos desde Abraham hasta nuestros días, con todo el pueblo de Israel y con ese Israel espiritual que somos tú y yo en el día de hoy. Y fíjate, Jeremías en el capítulo 31 del verso 31, 34, él lo recita de la siguiente manera: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en águilas y en la casa de cada uno de mis hijos. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Dios quiere establecer un pacto contigo y con tu casa. Y aún los que no están sirviendo en tu casa les servirán, por cuanto verán al Dios Todopoderoso y la tabla de sus corazones, en ella estará inscrita la palabra de Dios, que será predicada por ti, el testimonio que tú puedes darle
a ellos. Dios hará cosas grandes, cosas nuevas, y Cristo es la base de ese nuevo pacto. Él es el mediador de un nuevo pacto. El primer pacto queda viejo, es dado viejo. Ahora, a través de Cristo, es rejuvenecido. De hecho, Hebreos 8:13 lo dice de la siguiente manera: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En Cristo, tú y yo, a través de ese nuevo pacto, experimentamos una nueva vida. Somos sepultados con Cristo. Morimos a lo que somos, a nuestros pecados. Nos sumergimos en el bautismo y a través de su resurrección encontramos una vida nueva. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Es decir, amado, que el relacionarnos con Él nos hace dejar atrás nuestro pasado. El estar en Él nos da una vida nueva. Las cosas viejas pasaron. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y si tú estás en Cristo, ¿por qué tú vives tanto apegado al pasado? ¿Por qué te aferras tanto al pasado? ¿Por qué no te desprendes de él y decides comenzar a vivir una vida nueva en tu Salvador? El estar en Cristo nos da a nosotros libertad. Hay un cambio de mentalidad. Nuestra mente es renovada. Nuestro intelecto es renovado. Nuestro corazón es renovado. Todo lo que somos es renovado cuando estamos en Él. Por eso Él dice: no te acuerdes de las cosas pasadas. Si tú estás en mí, eres una nueva criatura, hecha a mi imagen y a mi semejanza. Y esta vida que recibimos en Él se caracteriza a través de esta relación de Dios para con nosotros. Y no solamente Dios para con nosotros, sino también para con los demás. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, pero tienes que percibirlo. Tienes que discernirlo. Tienes que darte cuenta que Él se está renovando constantemente dentro de ti. Ahora, ¿por qué no podemos percibirlo? ¿Por qué no cuesta discernir lo nuevo que Dios está haciendo en nosotros? Porque muchas veces cuando nosotros miramos nuestra condición delante del Señor, vemos nuestras imperfecciones, nos sentimos incapaces, vemos nuestra condición y decimos: no, nosotros no somos aceptos delante del Señor. No. El Señor no está haciendo nada porque yo soy un vil pecador. Pero ¿sabe lo que hace el Señor? Él dice: mirad, cara descubierta, como un espejo, somos transformados de gloria en gloria. Cuando nos miramos en un espejo, lo primero que vemos es nuestras imperfecciones. Yo recuerdo que en un momento de mi vida, cuando me sentía tan incapaz, quizá no apto para recibir lo nuevo que Dios quería traer a mi vida, me paré en un espejo por el Espíritu. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: ¿qué ves? Y yo comencé a llorar y empecé a decirle: veo mis imperfecciones, soy así, soy asá, me comporto así, hiero tu corazón con el enojo, con tantas cosas que se apoderan de mí, con el orgullo. Y de repente tuve una visión mirándome en el espejo y vi cómo el Señor me llevaba al espejo nueva vez, y de repente veo la imagen de Cristo y yo dejé de verme. Y yo buscaba la forma en esa visión de poder mirarme en el espejo, pero no me veía. Simplemente miraba a Cristo.
Y el Señor me dijo, de la única forma que tú no eres consumido es a través de Él. Si yo te miro desde la óptica como tú te estás viendo, te consumo. Pero a través de Cristo, tú eres regenerado. A través de Cristo, tú eres renovado. A través de Cristo hay una nueva imagen que yo puedo percibir. Y es la imagen de mi Hijo en ti y a través de ti. Así que cuando te toque mirarte en un espejo y presentarte delante del Señor, mírate a través de los ojos de Jesús. ¿Por qué no puedes percibir lo que Dios está haciendo en tu vida? En tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu ministerio. Lo primero es por la queja. Quejarse es una expresión de insatisfacción. Pero fíjense, no siempre la insatisfacción es incorrecta. Porque cuando nosotros nos quejamos delante de Dios, quizás con respecto a la situación que está experimentando el mundo, y deseamos que Él haga algo y pueda intervenir, pues esa queja es válida, es legítima. Estamos presentándole a Dios la situación que está viviendo la tierra y el deseo que hay en nuestro corazón de que Él pueda intervenir. La queja es incorrecta cuando lo hacemos con una actitud irrespetuosa ante Dios. O cuando lo enfocamos únicamente a través de lo que nosotros deseamos, de lo que buscamos como ganancia, o desde nuestra comodidad egoísta. Cuando le presentamos la queja al Señor, porque quizá no estamos en contentamiento con lo que tenemos. Y deseamos que Dios intervenga, que Dios pueda hacer algo. Pero quizás en lo poco que tenemos Dios se está moviendo y no lo estamos percibiendo porque hay descontento en nuestro corazón. Hay momentos en los que le preguntamos al Señor y no está mal que le preguntemos al Señor. No es incorrecto cuestionar a Dios y preguntarle, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Lo incorrecto es que nosotros presentemos nuestra queja como si nosotros fuéramos jueces delante de Dios. Y querramos cuestionar a Dios incluso por lo que Él está haciendo y se nos olvida que Dios es un Dios soberano, que Él hace como Él quiere con nosotros. En Números 14 del 26 al 27, Dios le habla a Moisés y a Aarón y le dice, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? Ahí la palabra murmuración es la palabra queja. He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran, es decir, que se quejan contra mí. El contexto de este capítulo está relacionado cuando Dios envía a los 12 espías para que rodeen la tierra. Y 10 de ellos vienen, aquellos varones que fueron enviados por Moisés para rodear la tierra, vienen con un reporte totalmente contrario, negativo, comienzan incluso a hablar mal de esa tierra que ya Dios se la había entregado a su pueblo. Ven los gigantes, se atemorizan y deciden con una actitud de temor presentar quejas delante de los demás, entran en murmuraciones y de hecho incitan al pueblo a murmurar contra Dios. ¿Y qué pasa con esas personas? Dice la palabra de Dios que como consecuencia de la queja y de la murmuración que había en ellos, el Señor les impidió que ellos entraran a la tierra prometida. El Señor dispuso 40 años para que ellos anduvieran en el desierto. Por cada día que ellos duraron ahí en la tierra prometida rodeándola, cuando fueron enviados como espías, 40 días, el Señor extrapoló eso a 40 años en el desierto, caminando, perdidos. Y solamente 2, tanto Josué como Caleb, fueron los únicos que pudieron ver la tierra desde la óptica y la visión de Dios, desde lo nuevo que Dios quería traer a su pueblo. Dios le estaba entregando una tierra que fluía leche y miel. Ellos sí, tanto Josué como Caleb vieron lo que tenían que enfrentar, pero eso no era motivo para ellos murmurar o quejarse contra Dios. Al contrario, tenían una fe tan grande que ellos veían esos gigantes pequeños delante de ellos. Dios había prometido una tierra nueva y es
la misma tierra que hoy te está prometiendo a ti hoy en día. Ahora, las muchas quejas impidieron que ese pueblo pudiera entrar a lo nuevo que Dios tenía para ellos, a lo especial que Dios tenía para ellos. Y aplicando esto, ¿cuántas veces nos hemos visto nosotros como este pueblo? Hemos sido ese pueblo. Se nos ha hecho más fácil mirar a los gigantes, ver la situación, ver todo lo que se nos presenta en el camino. Nos amedrentamos, perdemos la visión que Dios nos ha dado. Y en vez de venir con una actitud de humildad y con una actitud de discernir lo que Dios quiere enseñarnos a través del proceso que nosotros estamos viviendo, se nos hace más fácil quejarnos. Se nos hace más fácil murmurar muchas veces contra el Señor. Y esa insatisfacción socava la paz, socava la alegría, socava el gozo, socava la paciencia y los frutos que Dios quiere traer a través del proceso que nosotros estamos viviendo. Porque cuando Dios se mete en un proceso difícil, créeme que Él ya tiene la salida. Ahora, te hace pasar por ese proceso porque hay áreas de tu vida que necesitan ser limpias, depuradas, procesadas. Eres como ese oro molido entrado en el fuego, para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que ese oro que perece, en medio de tu proceso puedas tú sacar de tu boca cánticos nuevos de alabanza y de gratitud en medio de tu proceso, en medio de tu quebrantamiento. De hecho, Filipenses 2, 14, 15, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipo y le dice: tengan mucho cuidado con la queja y sobre todo con el testimonio que ustedes pueden dar a través de ella. Porque una persona que vive constantemente quejándose, en descontento, así vive su vida. Proverbios dice: como es su pensamiento, así es él. Por eso es necesario que nosotros renovemos nuestra mente constantemente. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice la palabra, para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, que es que nos separemos para Él, nuestra santificación hacia Él. Y Filipenses 2, 14, 15 dice: haced todo sin quejas, es decir, sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. ¿Cómo puedo ser yo luz en medio de este mundo viviendo una vida de queja? No puedo. Mi testimonio se ve afectado a través de la queja. Porque el que está ahí en el mundo, cuando me ve a mí quejando, me dice: pero yo ese no es el Hijo de Dios. Ese no es el que se jacta de decir que él le sirve a un Dios proveedor, que le sirve a un Dios todopoderoso, que le sirve a un Dios sanador. Y cuando se ve quizá en medio de la enfermedad o en medio de una situación financiera que quizá no sabe cómo reaccionar en ese momento ante ella, lo primero que hace es quejarse. Entonces, si ese que le sirve a Dios, así nos ve el mundo, amado. Porque tú y yo somos una carta abierta ante el mundo. Nuestro testimonio habla por sí solo. Nuestras acciones hablan por sí solas. Y aún en nuestras relaciones interpersonales con los demás, aun cuando quizás mi hermano me ha faltado y yo presento una queja delante de él, hasta en eso, el Señor me dice: no te quejes, perdónale. Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestíos ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz, oye bien, la paz, porque cuando hay amor hay paz. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos con otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos,
con cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Eso es interesante porque de la única forma que nuestra queja puede ser legítima es cuando nosotros la presentamos en oración delante de nuestro Señor, y en medio de ella buscamos preguntarle al Señor cuáles son las herramientas, qué es lo que Él quiere hacer con nosotros a través del proceso que nosotros estamos viviendo y cómo Él quiere que nosotros podamos manejar la situación que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en medio de ese proceso hay algo nuevo que Dios quiere hacer en mi vida. Sea trabajar con mi orgullo, sea trabajar con mi altivez, sea trabajar con mi vanagloria, sea trabajar con la falta de perdón, sea trabajar con lo que sea. Pero hay algo que Dios quiere revelarse en medio del proceso que yo pueda vivir. Hay algo que Dios quiere hacer nuevo. Porque me lleva a una prueba para ser probado y luego para ser aprobado. Y si yo no paso el examen, entonces vuelve otra vez y me lleva a la prueba y me muestra las áreas en las que he fallado, lo que me ha imposibilitado ser aprobado por Él. Vuelve otra vez y me hace pasar hasta que yo aprenda la lección. Hasta que yo pueda ser un hombre, hasta que pueda ser una mujer madura. Y el antídoto contra la queja, ¿usted sabe cuál es? La gratitud. Dar gracias a Dios por el nuevo día que nos has dado. Dar gracias a Dios hasta por la familia imperfecta que tenemos. Dar gracias a Dios hasta por lo que nos hacen la guerra, porque a través de ellos el Señor muestra su victoria en medio nuestro. Dar gracias a Dios con salmos, con cánticos de alabanza y de adoración. Otra razón por la que nosotros no podemos percibir lo de Dios en nuestra vida, por la duda. La duda expresa una falta de certeza o una incertidumbre sobre algo. Y ese término se usa constantemente para referirse a una situación en la que una persona tiene desconfianza acerca de algo. De hecho, en el lenguaje bíblico, la duda se revela como una falta de confianza en Dios. Y esa es la palabra griega aporeo, que significa literalmente estar sin camino, estar sin recursos, en apuros, perplejo, en dudas, sin saber qué hacer. La palabra de Dios en Lucas capítulo 1 del verso 12 al 11, no lo voy a leer para ganar el tiempo, pero ahí vemos cómo Dios envía a un ángel para que visite a Zacarías y le dé las buenas nuevas de que Dios traería un hijo que sería usado con poder para prepararle el camino al Mesías. Y dice el verso 12 en Lucas capítulo 1 que se turbó Zacarías al ver al ángel y le sobrecogió temor. Y el ángel le dice: no temas, Zacarías, yo soy el ángel que Dios ha enviado. He escuchado tu oración, he escuchado tu clamor, he escuchado tu quebranto. Y el Señor va a hacer algo poderoso en tu vida, parafraseadamente. Voy a darte un hijo y ese hijo viene con propósito. ¿Y sabes lo que dijo Zacarías en el verso 17? ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Lo mismo que pasaba con Sara y Abraham. O sea, dudó de lo que el ángel estaba diciendo, de la instrucción que Dios le estaba dando, de lo que Dios haría, de lo nuevo que Dios traería a su vida. Hubo en él duda. Dudó del poder de Dios, de ese poder que Dios tenía para vencer cualquier obstáculo. Y amados, cada vez que nosotros permitimos que la razón humana opaque la confianza de Dios, el resultado es la duda pecaminosa. Cada vez que nosotros permitimos que el raciocinio, el sentido común, nos invada y dejemos a un lado la fe y solamente caminemos en pos de lo que estamos percibiendo, entonces eso es abrirle una puerta destructiva a nuestras vidas a través de la duda. La duda es un veneno letal, muy lento,
sutil, que poco a poco va calcomiendo nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro corazón y termina nosotros destruyéndonos. Nos lleva incluso a vivir una vida insensata, sin entendimiento, sin sabiduría, disipa nuestra seguridad de Dios y nos imposibilita que nosotros podamos ver lo nuevo que Dios está haciendo en medio nuestro. De hecho, Santiago en el capítulo 1, del verso 5 al 8, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien haga tal cosa, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando usted y yo pedimos algo a Dios o necesitamos ver algo nuevo que Dios salga en nuestra vida, tenemos que pedirlo con fe, sin dudar del poder de Dios para responder nuestra petición. Porque si dudamos del poder de Dios, entonces ¿para qué nosotros le estamos pidiendo? Piensa en ello. Dios dice que si nosotros dudamos de Él, nosotros no vamos a recibir absolutamente nada. No vamos a percibir nada. Si dudamos, si dejamos que la duda entre en nosotros, somos semejantes como la onda del mar que es arrastrada como el viento de un lugar a otro, y eso nos hace a nosotros ser inconstantes. Nuestra fe no es situacional. Nuestra fe no depende de lo que nosotros estamos viendo, de lo que estamos percibiendo. Y esa duda se yuxtapone con la queja, y ambas entonces engendran la incredulidad. Y la incredulidad es la ausencia de fe en Dios y de su palabra. La incredulidad es el mayor obstáculo que impide que nosotros podamos ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. Te cierra la puerta a todo lo bueno, a todo lo nuevo que Dios tiene para contigo. Y de hecho, te desliga de su voluntad. Ahora, ¿por qué se nos hace difícil creer? Miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo 13, 58. Jesús hablando cuando estaba ahí en Nazaret, había llegado a su pueblo, y dice la palabra de Dios que él no pudo hacer milagro, los milagros que estaban ahí en su corazón para con ese pueblo, a causa de la incredulidad que había en ellos. Si usted quiere ver un milagro en su vida, si usted quiere ver lo fresco de Dios en su vida, si usted quiere ver lo nuevo de Dios en su vida para este año, crea toda la palabra que Dios ha dicho sobre usted. No dude, amados. No se queje. Créale al Señor, porque Dios quiere hacer cosas nuevas. Constantemente quiere hacer cosas nuevas, y no vamos a ver lo nuevo de Dios en nuestra vida hasta que nosotros no saquemos ese espíritu de incredulidad que está muchas veces dentro de nosotros. Tenemos que renunciar a él, porque la incredulidad nos hace apartarnos de Dios. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es el pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas. ¿Usted sabe por qué? Porque así como la fe es para la salvación, la incredulidad es para la condenación. Nos condenamos cuando no creemos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros percibir lo nuevo que Dios está haciendo? ¿Cómo yo puedo discernirlo? A través de los ojos de la fe. La fe siempre va a desafiar el razonamiento.
el sentido común, el entendimiento. Y Dios me ha dado una llave para poseerla. Yo puedo acceder a ella a través de su palabra. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Diga conmigo, la fe es por el oír. Dígaselo a su vecino, por el oír, por el oír, por el oír. El oír la palabra de Dios. La palabra de Dios induce mi fe. Cuando me abrazo de la palabra, cuando me abrazo de sus promesas, cuando me abrazo de todo lo que ya Él ha declarado sobre mi vida a través de su palabra, entonces eso induce mi fe y eso me hace llamar a mí las cosas que no son como si fuesen. Me hace vivir una vida dependiente de Él, confiado en Él. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que yo no escucho lo que dice el vecino, yo no escucho lo que dice el periódico, yo no escucho lo que dice el sistema de este mundo. Yo escucho lo que la palabra de Dios me está diciendo, que soy nueva criatura, que soy su linaje santo, linaje escogido, que soy un poema en sus manos. Dáselo fuerte a Él. En otras palabras, el oír a Dios diciendo lo nuevo que Él tiene preparado para mi casa, para mi matrimonio, para mis hijos, para mi generación. Eso es lo que escucho. Sin importar lo que digan los demás, yo oigo a Dios y el resultado de oírlo es creer en lo que Él dice. Creer en su palabra. Aunque yo vea lo contrario, sigo creyendo. No mirando las cosas que se ven, no. Sino las cosas que no se ven. Porque esas cosas que se ven son pasajeras. Pero las que no se ven, lo nuevo que Él tiene para mí es algo eterno. Es algo poderoso. Así que yo creo lo que Dios dice. Él dijo que mi casa sería salva. Yo creo que mi casa sería salva. Él dijo que en el mundo yo tendría aflicción, pero que confiara porque Él había vencido al mundo. Entonces yo creo que esa leve tribulación por la que yo estoy atravesando es momentánea y ha de producir en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Creo, no por lo que mis ojos ven, sino por lo que Él ya ha dicho sobre mí. ¿Alguien puede creerlo? ¿Alguien puede creerlo? Amén. A eso nos invita el Señor. Quiere hacer cosas nuevas, cosas grandes en nuestra vida, pero hay que creerlo. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe. Fe es la palabra pistis. ¿Usted sabe lo que significa pistis en hebreo? Convicción firme, creencia a la verdad de algo. Fe en sí misma es una creencia a la verdad de Dios. Es la certeza, y ahí la palabra certeza es la palabra hypostasis, es decir, sustancia, confianza. Entonces la fe es la sustancia, o sea, eso que yo debo tener, a esa convicción, a esa creencia firme de lo que Dios está hablando, es la sustancia que se le agrega a mi confianza de esperar con anhelo, con expectativa, persuadido a obtener el fin de lo que yo no veo. Esto va mucho más allá de lo que yo puedo percibir con mis ojos. Es creer por encima de lo que mis ojos ven. Porque eso no se trata de ver para creer. Yo creo sin haberlo visto. Y la fe es una convicción, una seguridad. Tu fe no viene como resultado de lo que tú puedes palpar físicamente. Tu fe viene como resultado de lo que tú no has visto, pero que tú sabes que se va a materializar, que saldrá a la luz. Por eso no se trata de ver para creer. Ahora, mi fe debe de estar fundamentada. Y el fundamento de mi fe es Cristo. Jesús mismo es el fundamento, es esa piedra angular. Una piedra angular, en otra palabra, es el cimiento, es la fundación. Usted ve, por ejemplo, la estructura de esta nave y debajo hay una cimentación. El edificio se puede caer, se puede remover, pero la fundación permanece firme.
Mi fe debe de estar fundamentada en Cristo. Cuando yo tengo mi cimentación, mi fe cimentada en la base que es Jesús, pues todo lo que Él dice que Él puede hacer en mi vida, yo lo creo. Porque Él es quien me sostiene. Yo soy ese edificio. El fundamento es Él. Yo me puedo tambalear, pero el fundamento permanece. Ahora el fundamento me da vigor. El fundamento me da firmeza. El fundamento me da constancia. El fundamento me hace permanecer erguido, parado, creyendo por encima de las circunstancias. De hecho, Marcos 9, 23 al 24, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo, o algunas cosas, todo le es posible. Mateo 21, 22, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto no es para muerte. Oye, esto no es para muerte. Esto es para que la gloria de Dios se haga visible en su vida a través del proceso que usted está viviendo. Créale al Señor. Jesús dijo, yo soy la resurrección, en Juan 11, 25, y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo lo muerto, todo lo estéril, todo lo seco va a recobrar vida a través de la vida, a través de la fe que es puesta en Cristo Jesús. Esa es mi confianza, el saber que lo tengo a Él. Lo único que yo necesito es poner mi mirada en Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. ¿Alguna vez han escuchado esa canción? Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin dolor será a la luz del glorioso Jesús. Poner nuestra mirada en Jesús. Todo lo que yo espero en el cielo, que se alumbre, que sea nuevo en mi vida, lo puedo conquistar si mis ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Usted quiere agradar a Dios? Tenga fe. Tan sencillo como eso. ¿Usted quiere ver a Dios contento, brincando en dos? Tenga fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de lo que le buscan. Entonces, en conclusión, familia, Dios quiere hacer cosas nuevas, pero de ti y de mí va a depender cómo lo percibimos. Dios quiere que veas lo nuevo que Él está haciendo en tu vida a través de los ojos de la fe. Y fíjense, así como la Biblia inicia con la creación, y dice Colosenses del 1 al 16 y al 17, que todo fue creado en Él, por Él y para Él. De la misma manera, la palabra de Dios termina en Apocalipsis, capítulo 21:5, con una promesa para todos nosotros. Él hace nueva todas las cosas. Nos ofrece un cielo nuevo, nos ofrece una nueva tierra. Y fíjense, aquí lo nuevo de Dios es la palabra kainos, que significa frescura. Usted ve cuando usted se va ahí a hacer senderismo y se mete a Sierra Espuña, no sé, a cualquier montaña de esa, y usted como que respira, y usted sale de la ciudad y usted dice, wow, qué fresco se respira aquí. Eso es lo nuevo de Dios, frescura a tu vida, contentamiento, gozo. Pero para poder percibir lo nuevo que Dios está haciendo, lo primero es que tenemos que cambiar la queja por la gratitud. Tenemos que cambiar la duda por la certeza, por la confianza a nuestro Dios. La incredulidad por la fe. Debemos vivir una vida de fe, porque hay un interés en nuestro Dios de hacer cosas nuevas. Y lo primero que Dios quiere hacer con nosotros es darnos un nuevo corazón.
Para nosotros poder caminar en ese propósito santo, lo primero que tiene que cambiar es nuestro corazón. Cuando en Proverbios el Señor habla, dice: hijo mío, dame tu corazón. ¿Acaso cree usted que lo que Dios le está pidiendo es este órgano? Es la palabra leb, que significa el intelecto, la voluntad, la conducta, los pensamientos. Lo que Dios está diciendo: quiero crear un nuevo corazón en ti. Entrégame primero lo que ya tú tienes. Y yo voy a poner en ti un nuevo intelecto, voy a poner en ti una nueva voluntad, voy a poner en ti un nuevo pensamiento. Ezequiel 36:26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios quiere darte un nuevo espíritu, que puedas gozarte en Él. Quiere hacer de ti un odre nuevo para verter en ti un vino nuevo, que es el precioso evangelio de Jesucristo. Quiere hacer de ti una nueva criatura, una vasija nueva, útil aquí en la casa del Señor. Una vasija que pueda honrarlo. En medio de tu aflicción, Él quiere producir en ti un nuevo aliento. En medio de tu dolor y de tu quebranto, quiere producir en ti un nuevo aliento de vida. En medio de tu desesperación, cuando te sientas que estás en ese pozo cenagoso, en medio de ese lodo cenagoso en el que quizás te puedas encontrar, Él quiere poner en ti, en tu boca, un cántico nuevo, que aprendas a gozarte en todo tiempo, en el momento de la angustia, de la aflicción. Pero sobre todo Él te promete que si tú confías en Él, tendrás nuevas fuerzas. Renovará tus fuerzas y podrás volar como las águilas, podrás correr sin cansarte y vas a caminar sin fatigarte. Pero sobre todo, como hijo, quiere darte vestiduras nuevas. Pero hay una condición: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. En otras palabras, no te aferres al pasado. No te aferres a tu vida pecaminosa, no te aferres a la tristeza, no te aferres a la falta de perdón, no te aferres a las heridas, no te aferres a las frustraciones que puedas estar viviendo. Mira bien, dice el Señor. He aquí yo construyo, he aquí yo formo, he aquí yo fabrico, he aquí yo edifico cosa nueva, rejuvenecida. Ahora, en ese mismo instante, lo estoy haciendo. ¿Acaso no puedes percibirlo? Percíbelo, créelo, disciérnelo. Otra vez va a abrir camino en medio de tu soledad, de tu desierto, y ríos en medio de tu soledad. Y ese camino en medio de tu desierto ya fue abierto a través de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Y ese camino ha sido abierto para que tú puedas cruzar en medio de tu desierto, en medio de tu situación. Y Él te dará el maná y te dará la provisión y te dará todo lo nuevo de Él. Y en medio de tu soledad, cuando te sientas solo, abrumado, en medio de lo yermo, en medio de lo estéril, ¿sabes lo que Él va a hacer? Abrirá un río. Y ese río ya lo tenemos, que es el Espíritu Santo, que mora en nosotros, que vive en nosotros, que nos llena, que nos sacude, que es nuestro paracleto, que es nuestro consolador, que es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Dios está haciendo cosas nuevas. Cosas nuevas ha hecho el Señor. Ponte de pie y vamos a adorar al Señor. Cosas nuevas, créelo, en tu casa, en tu familia. Olvídate de la queja, olvídate de la duda, olvídate de la incredulidad. Comienza a caminar en fe, creyendo que aquel que te llamó tiene un camino hermoso preparado para ti. Ahora solo basta con que lo creas. ¿Sabes por qué? Porque tú eres su hijo. Fue lo mismo que pasó con el hijo pródigo. Cuando se fue en pos de sus deseos, de sus anhelos, y lo malgastó todo, no estaba viendo lo que Dios estaba haciendo mientras él estaba en su casa, pero era necesario que él saliera para que él pudiera vivir su vida y experimentara el dolor, el sufrimiento, y se diera cuenta que en la casa de su padre
había una mesa preparada para él. ¿Y qué hizo el padre? Lo recibió, puso vestiduras nuevas, se quitó su anillo y se lo puso en su dedo y le dijo: preparen banquete, vengan, alimentos, maten el cordero nuevo, maten al animal nuevo y vamos a hacer fiesta, porque ese que se había perdido, ha venido la salvación sobre él. Es tiempo de creerle a Dios por encima de nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y así como ese pueblo que Él los celaba, tú y yo somos ese Israel espiritual. Hay un celo de Dios para con tu casa, para con tu generación, para con tus hijos. Hay que percibirlo. Hay que creerlo. Hay que discernirlo. Somos sus hijos amados. Y tenemos herencia con nuestro Padre. Y todo lo bueno de Él está sobre ti y sobre mí. Así que gocémonos en nuestro Dios. Por lo bueno, por lo maravilloso que Él ha sido con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, porque tú todo lo haces nuevo, Señor. Porque tú, a través de la relación que quieres tener con nosotros y a través de los actos que ya tú has hecho en nuestra vida, has mostrado tu fidelidad y sigue mostrando tu fidelidad. Oh Señor, y tu misericordia se sigue renovando cada mañana, porque tú todo lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo. Has cambiado nuestro lamento en baile. Nos ceñiste de poder. Cantamos al Dios eterno: gloria, gloria, gloria sean dadas a nuestro Padre, por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Oh, todo lo haces nuevo, Señor.